lo que podamos. No me deja. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Aún no, doctor. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces hablemos del examen físico cardiovascular. El examen físico, pues, o el diagnóstico o el abordaje de un paciente con enfermedad cardíaca comienza con la clásica y altamente comprobada actitud médica de una buena historia clínica y un buen examen físico. A pesar de que es un método de bajo costo, realmente es poco utilizado en la actualidad y una buena historia clínica y un buen examen físico, como les decía, proporciona, como les decía ayer, proporciona una buena información para la selección del tipo de examen auxiliar, de manera que pues no gastamos ni tiempo, ni dinero, ni recursos en pedir exámenes auxiliares que no interesan al paciente y que no interesan al caso y que no vienen al caso y que a veces pueden desorientar incluso la posibilidad diagnóstica certera o adecuada por la que viene el paciente. Cada vez este examen es menos utilizado, cada vez hay más problemas en mentorizar a los alumnos para que puedan aprender a escuchar un soplo, a tomar la presión. Como ustedes están viendo, ¿no? En esta oportunidad, la situación debido a la pandemia se ha tornado muy, muy complicada y probablemente post pandemia también todavía siga complicada, a pesar de que ustedes puedan asistir al hospital, van a existir normas y restricciones más severas. Esto trae como consecuencia que no solamente cada vez haya menos asistentes que sean capaces de describir los signos, por ejemplo, auscultatorios típicos de valvulopatías, y cada vez sea menos cierto aquel refrán que la experiencia hace al maestro, porque muchas veces un médico muy ocupado tiene menos posibilidades de adquirir nuevas habilidades en el examen físico y en lo que se refiere a la auscultación, por ejemplo, tan solo por poner un ejemplo. Es muy importante entonces, tratar de suplir de alguna forma la deficiencia con la que ustedes lamentablemente van a salir y que es el abordaje directo del paciente. El examen clínico, la historia clínica y el examen físico están científicamente probados, existen datos científicos en los cuales estas dos actividades de nuestro quehacer resultan muy importantes en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, por ejemplo, de la enfermedad coronaria, de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad valvular. ¿Cómo así? En la enfermedad coronaria, por ejemplo, en un paciente con infarto de miocardio, la presencia de tercer ruido, soplo de insuficiencia mitral, congestión pulmonar, ya nos dice que ese paciente es de muy alto riesgo y que va a necesitar revascularización urgente. Y podemos decidir esa conducta incluso antes de tener los resultados de los exámenes de laboratorio. De la misma forma, la clase funcional en un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente que se encuentra en clase funcional 4 a pesar de un tratamiento óptimo, es decir, tiene tercer ruido, irritación yugular, todo eso en reposo a pesar de un tratamiento óptimo, ya nos dice que probablemente necesitemos apoyarlo con otra cosa o que sea candidato de trasplante y que su enfermedad es severa y su pronóstico es malo. En la enfermedad valvular, como ya habíamos hablado ayer, conocer la historia natural de la enfermedad valvular
nos ayuda a decidir en qué momento se va a operar, y en la auscultación adecuada de un problema valvular nos puede decir, la auscultación, no solamente la auscultación, sino el examen de un problema valvular, nos puede decir que el problema realmente es serio. Ejemplo de esto es, por ejemplo, por decirles, en caso de estenosis mitral, la presencia de un segundo ruido intenso, la presencia de un soplo de insuficiencia pulmonar, de un soplo de insuficiencia tricuspidia, y nos puede decir que el problema valvular mitral es serio porque está cursando con hipertensión pulmonar. Entonces, esto está científicamente probado, por lo menos para estos 3 tipos de cardiopatías. En nosotros es muy necesario suplementar con exámenes auxiliares. Es muy importante saber que la visión también del examen físico cardiovascular y de la historia clínica es variable, y varía en el sentido del contexto en el cual nosotros hagamos el examen físico y la historia clínica. ¿Y cuál es este contexto? Puede variar, por ejemplo, será muy diferente la historia clínica del examen físico que nosotros hagamos en emergencia al examen físico de rutina que se haga y la anamnesis que se haga en el consultorio externo, o en la historia y el examen físico que se haga en hospitalización. Es muy importante entonces este tipo de relación y abordaje con el paciente, y por otro lado tampoco se debe soslayar que esta es una oportunidad para establecer una relación médico-paciente adecuada que nos va a ayudar a determinar el problema en forma adecuada de nuestro paciente, y además a evaluar la posibilidad de ayudarlo también en forma adecuada. Cuando evaluamos a un paciente con una probable enfermedad cardiovascular, debemos evaluar desde la apariencia física, es decir, cómo entra a la consulta o cómo entra al ambiente donde nosotros estemos realizando nuestra labor, si entra ayudado, si entra con muletas, si entra sin muletas, si entra absolutamente independiente, cuál es su actitud respecto de su enfermedad. De repente tiene una posición antálgica, por ejemplo, como en el caso de la pericarditis constrictiva, de la pericarditis aguda, evita echarse, por ejemplo, porque eso le incrementa su dolor. O como en el caso del infarto de miocardio, que no hay posición antálgica. ¿Qué más podemos ver? Podemos determinar de solo ver al paciente, podemos determinar si probablemente la disnea sea de origen respiratorio, por ejemplo, si tiene aleteo nasal, si tiene movimiento de labios al respirar, y si la conformación de su tórax es más o menos cilíndrica, en un tórax en tonel. Todo eso nos podría decir que el problema es respiratorio. Si luce crónicamente enfermo, un paciente adelgazado, muy venido a menos, nos podría decir que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca de larga data, y si no es así, podría tener otro problema crónico, como por ejemplo una neoplasia que lo pone en ese estado. Es muy importante también en cuenta tomar el peso y la talla, establecer el índice de masa corporal, porque la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular importante, y en el mismo sentido la relación cintura-cadera. También es importante evaluar el estado mental del paciente y su humor. En cuanto al estado mental, este es muy importante, por ejemplo, si es que viene solo, para poder darle las indicaciones adecuadas respecto de su tratamiento, porque, por ejemplo, en cardiología, la polifarmacia es muy frecuente y necesaria, y hasta indicada en las guías de práctica clínica. Cuando examinamos entonces a un paciente desde el punto de vista cardiovascular, el examen es completo y tenemos que fijarnos desde la piel. Y en la piel algunos hallazgos son muy importantes. El hecho de que el paciente tenga cianosis, ¿no es cierto? Y distinguimos, como ustedes saben, 2 tipos de cianosis: la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central, que se caracteriza por cianosis en las mucosas orales, los labios, las mucosas orales, las orejas, la punta de la nariz, ¿cierto? Y lo que significa esto es que existe un trastorno en la oxigenación, ya sea una inadecuada oxigenación a nivel pulmonar, un inadecuado intercambio gaseoso a nivel pulmonar, o un cortocircuito de derecha a izquierda que le permite a la sangre desoxigenada
alcanzar la sangre, la circulación arterial y con eso reducir la concentración de oxígeno. Este cortocircuito de derecha a izquierda generalmente puede estar a nivel cardíaco, pero también puede ocurrir a nivel de la circulación pulmonar. Entonces hablamos de cianosis central en este sentido, ¿no es cierto? Cuando hay cianosis de labios, de las mucosas e incluso de las orejas o de la nariz. En la cianosis periférica, la que afecta fundamentalmente los miembros, que puede ser consecuencia de un trastorno en la circulación, como ocurre en la lentificación de la circulación a nivel periférico, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, o como ocurre, por ejemplo, en la enfermedad arterial periférica, o como ocurre en aquellos pacientes que súbitamente pierden la presión arterial, como ocurre en los diferentes tipos de shock. Lo cierto es que entonces la cianosis periférica nos produce cianosis a nivel de las extremidades. Podemos tener también una cianosis diferencial, ¿no? La cianosis central suele asociarse a dedos en palillo de tambor o al famoso hipocratismo digital que estamos viendo aquí, y puede haber un fenómeno que se conoce como cianosis diferencial. Este fenómeno consiste en cianosis de la mitad inferior del cuerpo y ausencia de cianosis en la mitad superior del cuerpo. Ocurre generalmente en los pacientes con un gran ductus arterioso persistente complicado con hipertensión arterial pulmonar que ocasiona cortocircuito de derecha a izquierda a nivel del vaso. ¿De qué vaso? Del ductus arterioso. El ductus arterioso es una estructura vascular, como ustedes saben. Otro hallazgo importante en cardiología a nivel de la piel y de las mucosas es la ictericia. En realidad, la ictericia tiene numerosas patologías que condicionan diferentes diagnósticos diferenciales. Sin embargo, en el contexto apropiado, es decir, en el contexto cardiológico, la ictericia correlaciona con problemas de insuficiencia cardíaca que ocasionan congestión hepática, ¿no es cierto? La ictericia entonces es más notoria a nivel de las escleras en los pacientes con insuficiencia cardíaca que ocasionan congestión hepática, hepatomegalia, y a veces la hepatomegalia crónica, la congestión crónica nos puede producir disfunción hepática, un fenómeno de disfunción hepática conocida como cirrosis cardíaca. Otras alteraciones que podemos encontrar muy frecuentemente en los pacientes con cardiopatías son los problemas de equimosis y hematomas a nivel cutáneo, ¿no? A nivel de la piel, debido fundamentalmente a que el uso de antiagregantes y anticoagulantes es muy frecuente en estos pacientes, ¿no? En nuestros pacientes o en los pacientes con enfermedad cardíaca. A nivel de la cavidad, a nivel de la cabeza y cuello, es muy importante que nosotros examinemos a nuestro paciente, sobre todo la cavidad oral. Habitualmente los médicos, como ven en la diapositiva, le sacamos la lengua a este examen y decimos que este es un examen propio del odontólogo. Y no es cierto. Debiera ser parte de nuestro examen físico, del examen de la cavidad oral, que nos puede dar una serie de informaciones. En primer lugar, nos puede dar una información acerca del cuidado, de la higiene que tiene el paciente para consigo mismo. Y en el contexto adecuado, por ejemplo, una cavidad oral, una cavidad oral mal cuidada puede ser el origen de una endocarditis infecciosa. De hecho, en la mayoría de los casos suele serlo. Entonces, el examen de la cavidad oral y de la higiene de la cavidad oral nos da una idea del cuidado que tiene el paciente consigo mismo. Otros hallazgos a nivel de la cavidad oral son importantes, como por ejemplo la presencia de paladar ojival, que es muy frecuente en los pacientes con síndrome de Marfan o a veces los pacientes con prolapso de válvula mitral sin evidencia de síndrome de Marfan también suelen tener paladar ojival. O hay enfermedades ya mucho más raras que nunca las he visto, por ejemplo, el síndrome de Lois Diez, que nos produce una úvula bífida en el síndrome de Lois Diez, que también se asocia con problemas de aneurismas aórticos. Nunca he visto un síndrome de Lois Diez, tampoco he visto la enfermedad de Tangier, en la que se describen, por ejemplo, amígdalas de color anaranjado. Lo que sí he podido ver, y es muy común, es una higiene oral inadecuada en un paciente con endocarditis infecciosa
y también hemos podido observar paladares ojivales. A nivel de la cabeza también podemos observar alteraciones en los ojos de los pacientes que puedan explicar algunas manifestaciones cardiovasculares. Por ejemplo, el exoftalmos del hipertiroidismo, que puede cursar con insuficiencia cardíaca o con fibrilación auricular, nos puede dar la clave del diagnóstico del origen de la arritmia del paciente o incluso de la insuficiencia cardíaca del o de la paciente, ¿no? Algunas cromosomopatías algunas cromosomopatías son evidentes solamente con observar el rostro del paciente o la cabeza del paciente y de esta forma tener idea de qué cardiopatía pueda tener. Por ejemplo, en este caso tenemos una paciente con síndrome de Turner, una mujer con síndrome de Turner, con hipertelorismo, micropnea y membrana cervical, típico de un síndrome de Turner. Y el síndrome de Turner a nivel cardíaco suele asociarse frecuentemente con coartación de aorta. Una misma facies o facies muy parecida en el varón tiene síndrome de Noonan. Y no hablemos de los pacientes con síndrome de Down que suelen tener cardiopatías congénitas asociadas a su cromosomopatía. También a nivel de la cabeza es muy importante que nosotros, lo ideal sería que aprendamos a hacer un examen de fondo de ojo. Esto yo lo digo con un poco de vergüenza porque yo no sé hacer, nunca lo hago y cuando lo necesito tengo que llamar al oftalmólogo. Sin embargo, también tengo que decir con mucho orgullo que me enseñaron a hacer un examen de fondo de ojo y que incluso hasta un amigo esa vez hicimos cuota para comprar entre todos para hacer el examen de fondo de ojo y practicamos alguna vez. De modo que sí, es muy importante que tal vez ustedes en algún momento se habitúen o permítanse que les enseñe cómo se hace el examen del fondo de ojo, porque es muy importante. El examen de la retina es muy importante en dos situaciones, o es obligatorio en dos situaciones. Cuando el paciente tiene cambios súbitos en la visión y cuando el paciente tiene sospecha de endocarditis. En esas dos situaciones es obligatorio hacerlo en forma inmediata, Y también es obligatorio, aunque se puede hacer en forma electiva, en los pacientes con evidencia de aterosclerosis, hipertensión arterial y en los pacientes con diabetes. Entonces, es obligatorio en forma electiva en los pacientes con evidencia de aterosclerosis, hipertensión arterial y diabetes, y es obligatorio en forma inmediata en los pacientes con cambios bruscos en la visión y con sospecha de endocarditis infecciosa. ¿Por qué es importante esto? Porque el examen de la retina permite la observación de los vasos más pequeños del cuerpo. Y como ustedes saben, la retina es una prolongación del cerebro, de manera que cuando nosotros observamos la retina, estamos observando los vasos más pequeños. Muy probablemente esos cambios que observemos a nivel de la retina estén ocurriendo también a nivel de la circulación cerebral. El disco óptico es nuestro parámetro para iniciar el tratamiento, la observación en el fondo de ojo, ¿no? Ahí debemos observar el edema o la presencia de neovascularización. Neovascularización propia de diabetes, edema propio de encefalopatía hipertensiva o palidez propio de problemas isquémicos que nos puede producir atrofia óptica muy relacionado con hipertensión arterial. Luego seguimos el examen en el sentido de las agujas del reloj y a nivel de la arcada superior temporal suelen buscarse placas de embolia a nivel de estas arterias. A ese nivel también alteración de los cruces arterios venosos que son propios de hipertensión arterial, aunque no es la manifestación más importante de la hipertensión arterial, pero sí son propios de los mismos, alteración de los cruces arteriovenosos, que suelen adquirir estos cruces arteriovenosos una relación de ángulo recto cuando hay hipertensión pulmonar importante. Temporal a la fovea, buscamos microneurismas propios de diabetes y alrededor del disco infartos algodonosos. La variación en el calibre de los vasos son más importantes, son más importantes
encuentro información sobre hipertensión arterial que las relaciones arteriovenosas. Y estas variaciones se deben al hecho de la presencia de arteriolas con cambios en alambre de hilo de cobre o alambre de hilo de plata, según la refracción a la luz que den estos vasos sanguíneos. Esto no significa que no circule la sangre en estos vasos con este tipo de remodelación, pero sí significa que las arterias, los vasos sanguíneos, están remodelados y que la circulación es más dificultosa. El estrechamiento puede verse a hipercolesterolemia o a espasmo. La hipertensión severa se caracteriza por la presencia de hemorragias en flama, arteriolas muy contraídas y manchas algodonosas. También podemos ver en el fondo de retina, ¿no es cierto?, embolias plaquetarias, que son las más comunes y las más fugaces, se ven junto a embolias de calcio a lo largo de la arteria retinal e indican el origen a nivel de la aorta o de los grandes vasos o de las carótidas. Entonces tenemos que seguir este tipo. Primero ubicamos la papila, ¿no es cierto?, la papila del nervio óptico, y luego seguimos el examen en el sentido de las agujas del reloj a nivel temporal y luego terminamos a nivel nasal. Y podemos encontrar estos estrechamientos arteriolares, que tiene una arteriola con imagen en hilo de cobre, estrechamientos arteriolares, o podemos tener dilatación y tortuosidad venosa, que son los vasos menos rojos, grandes y tortuosos, ¿no? Esto se conoce como retinopatía hipertensiva, estadio 1. En la retinopatía hipertensiva, estadio 2, hay alteración en los cruces arteriovenosos, ¿no es cierto? Se verifica también hilo de cobre o hilo de plata, y a veces hay hemorragias aisladas. La vénula es esta, la más grande, y la arteriola es esta, ¿no? Observen que la vénula está ensanchada debido a que la arteriola con refracción en hilo de cobre está remodelada y por lo tanto pesa más y comprime este nivel, ocasionando una dilatación pre- y posarteriolar y una alteración de los cruces arteriovenosos. En la retinopatía hipertensiva tipo estadio 3 encontramos el edema de papila, hemorragias y exudados. Y en la tipo 4 el edema de papila es mucho más intenso, hemorragias en flama, exudados duros y exudados algodonosos. No significa que un paciente solamente tenga estadio 1, estadio 3. En un mismo fondo de ojo podemos encontrar los diferentes estadios de retinopatía hipertensiva en los pacientes. Es por eso que es muy importante aprender a hacer este examen. A nivel del tórax, cuando examinamos el tórax, es también importante que nosotros veamos la forma del tórax. Porque como les acabo de adelantar al inicio de esta clase corta, la forma del tórax nos puede indicar que la disnea del paciente es de origen respiratorio. ¿Cómo así? Si el diámetro anteroposterior del tórax del paciente está incrementado, entonces, es decir, el paciente tiene un tórax en forma de barril, en forma de tonel, es muy probable que la disnea que afecte al paciente sea de origen respiratorio. Otra situación que podríamos ver a nivel del tórax son cicatrices. Son cicatrices producto de una cirugía anterior, que puede ser un bypass aortocoronario, o puede ser un reemplazo valvular, o puede ser una cicatriz pequeña paraesternal, producto de la colocación de un marcapaso o de un dispositivo como un desfibrilador o un resincronizador. En un paciente que viene, por ejemplo, inconsciente y que no puede expresar sus molestias, el examen de esto y el encontrar este tipo de cicatrices podría orientar nuestro diagnóstico. También es importante tener en cuenta las deformidades torácicas que se pueden asociar, como les he mencionado, a prolapso de válvula mitral, a aneurisma de aorta, insuficiencia aórtica, ¿no? Esto es muy común en los pacientes con síndrome de Marfan, la principal colágenopatía asociada a problemas cardiovasculares.
tórax excavado o un peto excavato y un tórax en quiña, ¿no? O pecho de paloma o un pectus carinatum, como suelen decir. Es importante también en cuanto al examen de tórax tener en cuenta la cifosis incrementada, la flexión a nivel lumbar, a nivel de las caderas, a nivel de las rodillas, que se ve en la espondilitis anquilosante. ¿Y por qué es importante evaluar la espondilitis anquilosante en los pacientes? Porque esta se asocia a insuficiencia aórtica por compromiso de la raíz aórtica, de modo que si yo tengo un paciente que viene con esta actitud de una cifosis importante, ya debo sospechar que probablemente lo que tenga que encontrar son manifestaciones auscultatorias de insuficiencia aórtica. A nivel abdominal también resulta importante evaluar al paciente por diferentes razones. En primer lugar, podemos encontrar tan simple como lo que se dice la hepatomegalia, que puede estar asociada a ictericia o no. Y la hepatomegalia puede ser dolorosa o no. La hepatomegalia puede ser pulsátil y puede ser pulsátil sistólica, puede tener pulsaciones sistólicas en el caso de una insuficiencia tricuspidia, o puede tener pulsaciones presistólicas en el caso de una estenosis tricuspidia que se encuentre en ritmo sinusal. También a nivel abdominal podemos ocasionalmente en sujetos muy altos y en sujetos que a su vez altos y que a su vez tienen problemas pulmonares, el choque de punta puede palparse a nivel epigástrico. En personas delgadas, a nivel epigástrico también se puede palpar la aorta. La aorta. Otra cosa que podemos encontrar a nivel abdominal es una esplenomegalia. La esplenomegalia que es frecuente en los pacientes con endocarditis, especialmente de tipo subagudo, que dura varias semanas, incluso a veces meses, endocarditis subaguda, o en que acá es la ascitis, que la cardíaca no es tan mario sea propio de una, o tiene una ascitis de origen cardíaco. ¿Y cuál es la clave? Observar el cuello, observar a nivel yugular y observar si tienen irritación yugular. Si tienen irritación yugular, probablemente la ascitis sea de origen cardiológico. La ascitis resulta muy, muy importante en pacientes con pericarditis constrictiva y con cardiomiopatía restrictiva. Y en ambos casos encontramos irritación yugular con diferentes características respecto de las ondas del pulso venoso. Doctor, disculpe, se le está escuchando entrecortado. Bien, no hay ninguna pregunta entonces. Nos estamos viendo mañana. ¿Aló? No hay ninguna duda, doctor, pero la última parte no se le escuchó bien. La conexión falló y se escuchó un poco entrecortado. ¿De cuál? ¿De la parte de la aorta? ¿Qué parte? La parte de ascitis, doctor. Entonces ya, mañana desde ascitis repetimos eso. ¿Ya? Gracias, ¿Aló? doctor. Listo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.
Hasta mañana, doctor. Doctor.